Oración al empezar la reunión. Hoy es miércoles 24 de agosto de 2016. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hace que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu Guía de esta escuela que nos asista y vele sobre nosotros. Y mis hermanos, nos toca el libro de los médiums, página 210, numeral 191, variedad de los médiums escribientes. 191, primero, según el modo de ejecución. Médiums escribientes o psicógrafos, los que tienen la facultad de escribir ellos mismos bajo la influencia de los espíritus. Médiums escribientes mecánicos, aquellos cuya mano recibe una impulsión involuntaria y que no tienen ninguna conciencia de lo que escriben, muy raros. Número 179. Médiums semimecánicos, aquellos cuya mano marcha involuntariamente pero que tienen la conciencia instantánea de las palabras o de las frases a medida que escriben, los más comunes. Número 181. Médiums intuitivos, aquellos a quienes los espíritus se comunican por el pensamiento y cuya mano es guiada por la voluntad. Difieren de los médiums inspirados en que estos últimos no tienen necesidad de escribir, mientras que el médium intuitivo escribe el pensamiento que le es sugerido instantáneamente sobre un asunto determinado y provocado. Número 180. Estos son muy comunes, pero también muy sujetos a error, porque muchas veces no pueden discernir lo que proviene de los espíritus o de ellos mismos. Médiums polígrafos, aquellos cuya escritura cambia con el espíritu que se comunica o que son aptos para reproducir la escritura que el espíritu tenía en vida. El primer caso es muy ordinario, el segundo, de la identidad de la escritura, es más raro. Número 219. Médiums políglotas, los que tienen la facultad de hablar o de escribir en lenguas que les son extrañas, muy raros. Médiums iletrados, los que escriben como médiums sin saber leer ni escribir en estado ordinario, más raros que los precedentes. Hay más grandes dificultades materiales que vencer. Número 192. Segundo, según el desarrollo de la facultad, médiums novicios, aquellos cuyas facultades no están todavía completamente desarrolladas y les falta la experiencia necesaria. Médiums improductivos, los que no llegan a obtener sino cosas insignificantes, monosílabos, rasgos o letras sin sentido. Véase el capítulo de la formación de los médiums. Médiums hechos o formados, son aquellos cuyas facultades mediúmnicas están completamente desarrolladas, que transmiten las comunicaciones que reciben con facilidad, prontitud y sin vacilación. Se concibe que este resultado solo puede obtenerse con la práctica, mientras que en los médiums novicios las comunicaciones son lentas y difíciles. Médiums lacónicos, aquellos cuyas comunicaciones, aunque fáciles, son breves y sin desarrollo. Médiums explícitos, las comunicaciones que reciben tienen toda la amplitud y extensión que se pueden esperar de un escritor consumado. Esta aptitud depende de la expansión de la facilidad de la combinación de los fluidos. Los espíritus los buscan para tratar los asuntos que traen grandes desenvolvimientos. Médiums experimentados, la facilidad de ejecución es un asunto de práctica que se adquiere muchas veces en poco tiempo, mientras que la experiencia es el resultado de un estudio serio de todas las dificultades que se presentan en la práctica del espiritismo. La experiencia da al médium el tacto necesario para apreciar la naturaleza de los espíritus que se manifiestan, juzgar sus cualidades, buenas o malas, por las señales más minuciosas, discernir la
bellaquería de los espíritus mentirosos que se abrigan bajo las apariencias de la verdad. Se comprende fácilmente la importancia de esta cualidad, sin la cual todas las otras son sin utilidad real. Lo malo es que muchos mediums confunden la experiencia fruto del estudio con la aptitud producto de la organización. Se creen maestros con título porque escriben fácilmente. Repudian todos los consejos y vienen a ser presa de los espíritus mentirosos e hipócritas que captan la voluntad lisonjeando su orgullo. Véase más adelante el capítulo de la obsesión. Medium flexibles. Aquellos cuya facultad se presta más fácilmente a los diversos géneros de comunicaciones y por los cuales casi todos los espíritus pueden manifestarse espontáneamente o por evocación. Esta variedad de mediums es muy parecida a los mediums sensitivos, mediums exclusivos, aquellos por los cuales un espíritu se manifiesta con preferencia y aún con exclusión de todos los otros y responde por aquellos que se llaman por intermedio del medio. Esto depende siempre de un efecto de flexibilidad. Cuando el espíritu es bueno, puede adherirse al medium por simpatía y con un fin laudable. Cuando es malo, es siempre con el objeto de poner al medium bajo su dependencia. Esto es más bien un defecto que una cualidad y muy vecino de la obsesión. Véase el capítulo de la obsesión. Mediums de evocaciones. Los mediums flexibles son naturalmente los más propios a este género de comunicación y a las preguntas de detalle que se pueden dirigir a los espíritus. Hay bajo este aspecto mediums del todo especiales. Sus respuestas se encierran casi siempre en un cuadro restringido, incompatible con el desarrollo de los asuntos generales. Mediums de dictados espontáneos reciben con preferencia comunicaciones espontáneas de parte de los espíritus que se presentan sin ser llamados. Cuando esta facultad es especial en un medium, es difícil y aún imposible algunas veces hacer una evocación por su conducto. Sin embargo, tienen mejores instrumentos que los del grado precedente. Comprender que por instrumentos se entienden aquí los materiales cerebrales porque es menester muchas veces, mejor dicho, siempre mayor suma de inteligencia para los dictados espontáneos que para las evocaciones. Entended por dictados espontáneos los que merecen verdaderamente este nombre, y no algunas frases incompletas o algunos pensamientos vulgares que se encuentran en todas las cabezas humanas. Número 193, tercero. Según el género y las especialidades de las comunicaciones, mediums versificadores obtienen más fácilmente que otras comunicaciones versificadas bastante comunes para los malos versos, muy raros para los buenos. Mediums poéticos. Sin obtener verso, las comunicaciones que reciben tienen alguna cosa de vaporoso, de sentimental. Nada demuestra la rudeza, son más propios que otros para la expresión de los sentimientos tiernos y afectuosos. Todo es vaguedad y sería inútil pedirles nada preciso, muy comunes. Medios positivos. Sus comunicaciones tienen en general un carácter de limpieza y de precisión que se presta voluntariamente a los detalles circunstanciados y a las noticias exactas, bastante raros. Medios literarios. No tienen ni la vaguedad de los medios poéticos ni la cautela de los medios positivos, pero disertan con facilidad. Su estilo es correcto, elegante y a menudo de una notable elocuencia. Medios incorrectos. Pueden obtener muy buenas cosas, pensamientos de una moralidad irreprochable, pero su estilo es difuso, incorrecto, sobrecargado de repeticiones y de términos impropios. La incorrección material del estilo depende generalmente de la falta de cultura intelectual del medium, que bajo este aspecto no es para el espíritu un buen instrumento. El espíritu da hay poca importancia para él. El pensamiento es la cosa esencial y os deja libre de darle la forma conveniente. No sucede así con las ideas falsas e ilógicas que puede encerrar una comunicación. Estas son siempre un indicio de la inferioridad del espíritu que se manifiesta. Mediums historiadores. Los que tienen una aptitud especial para el desarrollo de los hechos históricos. Esta facultad, como todas las otras, es independiente de los conocimientos del medium, porque se ven gente sin instrucción y aún niños tratar de asuntos muy superiores a su alcance, variedad rara de los mediums positivos. Mediums científicos. Nosotros no decimos sabios porque pueden ser muy ignorantes y no obstante estos son más especialmente propios para las comunicaciones relativas a las ciencias. Mediums medicinantes. Su especialidad es el servir más fácilmente de intérpretes a los espíritus para las prescripciones medicinales.
Es preciso no confundirlos con los mediums curanderos, porque absolutamente no hacen más que transmitir el pensamiento del espíritu y no tienen por sí mismos ninguna influencia, bastante comunes. Mediums religiosos reciben más especialmente comunicaciones de un carácter religioso que tratan la cuestión de religión, no obstante sus creencias y sus costumbres. Mediums filósofos y moralistas. Sus comunicaciones tienen generalmente por objeto las cuestiones de moral y de alta filosofía, muy comunes para la moral. Todas estas diferencias son variedades de las aptitudes de los buenos medios. En cuanto a aquellos que tienen una aptitud especial para ciertas comunicaciones científicas, históricas, medicinales u otras, fuera de su alcance actual, están persuadidos que han poseído estos conocimientos en otra existencia y que han quedado en ellos en estado latente. Forman parte de los materiales cerebrales necesarios al espíritu que se manifiesta. Estos son los elementos que le facilitan el camino para comunicar sus propias ideas, porque estos mediums son para él instrumentos más inteligentes y más flexibles de lo que los haría uno que fuese tosco Erasto. Mediums de comunicaciones triviales y obscenas. Estas palabras indican el género de comunicaciones que ciertos mediums reciben de costumbre, la naturaleza de los que las hacen, de los espíritus que las hacen. Cualquiera que haya estudiado el mundo espiritista en todos los grados de la escala sabe que los hay en esta cuya perversidad iguala a los hombres, más depravados y que se complacen en expresar sus pensamientos en los términos más groseros. Otros, menos abyectos, se contentan con expresiones triviales. Se comprende que estos mediums deben tener el deseo de librarse de la preferencia que estos espíritus les conceden y que deben tener envidia de aquellos que en las comunicaciones que reciben no han tenido jamás una palabra malsonante. Sería preciso una extraña aberración de ideas y haberse divorciado con el buen sentido para creer que semejante lenguaje pudiese ser el hecho de buenos espíritus. Número 194. Cuarto, según las cualidades físicas del medio. Mediums tranquilos. Escriben siempre con cierta lentitud y sin probar la menor agitación. Mediums veloces. Escriben con una rapidez más grande que podrían hacerlo voluntariamente en el estado ordinario. Los espíritus se comunican a ellos con la prontitud del rayo. Se diría que hay en los mismos una superabundancia de fluido que les permite identificarse instantáneamente con el espíritu. Esta cualidad tiene algunas veces su inconveniente, y es que la rapidez de la escritura hace a esta muy difícil de leerse por cualquier otro que no sea el del medio. Es también muy fatigosa porque hace gastar demasiado fluido inútilmente. Medios convulsivos. Están en un estado de sobreexcitación casi febril. Su mano y algunas veces toda su persona está agitada, de un temblor que no puede dominar. La primera causa de esto se halla sin duda en la organización, pero depende también mucho de la naturaleza de los espíritus que se comunican con ellos. Los espíritus buenos y benévolos hacen siempre una impresión dulce y agradable. Los malos, al contrario, la hacen penosa. Es preciso que estos mediums solo sirven raras veces de su facultad mediúmnica, cuyo uso demasiado frecuente podría afectar a su sistema nervioso. Capítulo de la identidad, distinción de los buenos y de los malos espíritus. Número 195. Quinto, según las cualidades morales del medium. Hacemos de ellas una mención ligera, para memoria y como para completar el cuadro, atendido que serán desenvueltas más adelante en los capítulos especiales de la influencia moral de los mediums, de la obsesión, de la identidad de los espíritus y otros, sobre los cuales llamamos particularmente la atención. Se verá la influencia que las cualidades y las irregularidades de los mediums pueden ejercer sobre la seguridad de las comunicaciones y cuáles son aquellos que se pueden con razón considerar como mediums imperfectos o buenos mediums. Numeral 196. Mediums imperfectos. Mediums poseídos, los que no pueden desembarazarse de espíritus importunos y mentirosos, pero que no se dejan engañar. Mediums fascinados, los que son embaucados por espíritus embusteros y se hacen ilusión sobre la naturaleza de las comunicaciones que reciben. Mediums subyugados, los que sufren una dominación moral y muchas veces material de parte de los malos espíritus. Mediums ligeros, los que no toman su facultad a lo serio y no se sirven de ella sino por diversión o por cosas fútiles. Mediums indiferentes, los que no sacan ningún provecho moral de las instrucciones que reciben y no modifican en nada su conducta y sus costumbres. Mediums presuntuosos,
los que tienen la pretensión de estar solos en relación con los espíritus superiores. Creen en su infalibilidad y miran como inferior y erróneo todo lo que no viene de ellos. Mediums orgullosos, los que tienen vanidad de las comunicaciones que reciben, creen no tener ya nada que aprender en espiritismo y no toman para ellos las lecciones que reciben a menudo de parte de los espíritus. Estos no se contentan con las facultades que poseen, quieren tenerlas todas. Mediums susceptibles, variedad de los mediums orgullosos, se resienten de las críticas de que pueden ser objeto de sus comunicaciones, se enojan de la menor contrariedad y si enseñan lo que obtienen es para hacerlo admirar y no para pedir pareceres. Generalmente toman aversión a las personas que no les aplauden, sin reserva, y desertan de las reuniones en que no pueden imponerse y dominar. Dejarles que se pavoneen en otra parte y que busquen oídos más complacientes, o que se retiren en el aislamiento. Las reuniones que se privan de su presencia no pierden mucho. Erasto. Medios mercenarios, los que explotan su facultad. Mediums ambiciosos, los que sin poner a precio sus facultades esperan sacar de ellas alguna ventaja. Mediums de mala fe, los que teniendo facultades reales simulan las que no tienen para darse importancia. No se puede dar el título de medium a las personas que no teniendo ninguna facultad mediúmnica no producen más efectos que los de la impostura. Mediums egoístas, los que solo se sirven de su facultad para su uso personal y guardan para ellos las comunicaciones que reciben. Mediums celosos, los que ven con despecho a otros mediums mejor apreciados que les son superiores. Contra todas esas malas cualidades hay también otras que son buenas. Número 197. Buenos medios. Medios formales, los que solo se sirven de su facultad para hacer el bien y para cosas verdaderamente útiles. Creerían profanarla haciéndola servir para la satisfacción de los curiosos y de los indiferentes o para fruslerías. Mediums modestos, los que no se hacen ningún mérito de las comunicaciones que reciben por buenas que sean. Se consideran como extraños a ellas y no se creen al abrigo de las mistificaciones, lejos de huir de los consejos desinteresados los solicitan. Mediums desinteresados, los que comprenden que el verdadero medium tiene una misión que cumplir y debe, cuando sea necesario, sacrificar sus gustos, sus costumbres, sus placeres, su tiempo y aún sus intereses materiales al bien de los otros. Mediums seguros, los que además de la facilidad de ejecución merecen la mayor confianza por su propio carácter, la naturaleza elevada de los espíritus por quienes están asistidos y que son los menos expuestos a ser engañados. Veremos más adelante que esta seguridad no depende de ningún modo de los nombres más o menos respetables que toman los espíritus. Bien conocéis que es incontestable que el censurar así las cualidades y las irregularidades de los medios suscitará contrariedades y aún animosidades en algunos, pero ¿qué importa? La mediunidad se extiende de día en día más y el medio en que tomara a mal estas reflexiones probaría que no es buen medio. Esto es que está asistido por malos espíritus. Por otra parte, como lo he dicho, todo esto solo durará algún tiempo y los malos mediums, los que abusan o hacen mal uso de sus facultades, sufrirán tristes consecuencias como esto ha acontecido. Ya para algunos aprenderán a sus costas lo que cuesta el hacer volver en provecho de sus pasiones terrestres un don que Dios no les había concedido sino por su adelantamiento moral. Si no podéis volverles a conducir al buen camino, compadecerles, que puede decíroslo, son reprobos de Dios. Erasto. Este cuadro es de gran importancia, no solamente para los mediums sinceros que buscaran de buena fe, leyéndole, se preservarán de los escollos a que están expuestos, también para todos aquellos que se sirven de mediums, porque Él les dará la medida de lo que pueden racionalmente esperar de ellos. Debería estar constantemente bajo la vista de cualquiera que se ocupe de las manifestaciones, lo mismo que la escala espírita, de la cual es el complemento. Estos dos cuadros resumen todos los principios de la doctrina y contribuirán más de lo que creéis a conducir al espiritismo a su verdadero camino. Sócrates. Número 198. Todas estas variedades de medios presentan grados infinitos en su intensidad. Hay muchos de estos que no
constituyen propiamente hablando más que matices, pero no dejan de ser el hecho de aptitudes especiales. Se concibe que debe ser bastante raro que la facultad de un medium se halla rigurosamente circunscrita a un solo género. El mismo medium puede sin duda tener muchas aptitudes, pero siempre hay una que domina y la que se debe procurar cultivar si es útil. Es un mal grave el esforzarse en el desarrollo de una facultad cuando no se posee. Es preciso cultivar todas aquellas cuyo germen se reconoce en sí mismos, pero buscar las otras es, desde luego, perder el tiempo y en segundo lugar, perder quizá o seguramente debilitar aquellas de que se está dotado. Cuando al principio el germen de una facultad existe y se manifiesta siempre por señales nada equívocas, encerrándose en su especialidad, puede el medium descollar y obtener cosas grandes y hermosas. Ocupándose todo, no obtendrá nada bueno. Observad de paso lo que el deseo de extender indefinidamente el círculo de sus facultades es una pretensión orgullosa que los espíritus no dejan nunca impune. Los buenos abandonan siempre al presuntuoso que viene a ser así un juguete de los espíritus mentirosos. Desgraciadamente no es raro el ver médiums que no están contentos de los dones que han recibido y aspiran por amor propio o ambición a poseer facultades excepcionales propias para hacerlas notables. Esta pretensión les quita la cualidad más preciosa, la de los médiums seguros. Sócrates. Número 199. El estudio de la especialidad de los médiums es necesario no solo para estos, sino también para el evocador. Según la naturaleza del espíritu que se desea llamar y las preguntas que se le quiere dirigir, conviene elegir el medium más apto para la cosa. Dirigirse al primero que viene es exponerse a respuestas incompletas o erróneas. Pongamos una comparación en los hechos usuales. No se confiará una redacción ni una simple copia al primero que llega porque sabe escribir. Un músico quiere ejecutar un trozo de canto de su composición. Tiene a su disposición muchos cantantes, todos hábiles, sin embargo, no los tomará al azar. Elegirá por intérprete suyo aquel cuya voz de expresión en una palabra, todas las cualidades respondan mejor a la naturaleza de la pieza. Los espíritus hacen lo mismo respecto de los médiums y nosotros debemos hacer como los espíritus. He de observar, además, que las diferencias que presenta la mediunidad y a las cuales se podrían todavía añadir otras no están siempre en relación con el carácter del medium. Así, por ejemplo, un medium naturalmente alegre y jovial puede tener habitualmente comunicaciones graves, aún severas y viceversa. Esto es también una prueba evidente que él obra bajo el impulso de una influencia extraña. Volveremos sobre este objeto en el capítulo que trata de la influencia moral del medium. Capítulo 17. Formación de los mediums. Desarrollo de la mediunidad, cambio de escritura, pérdida y suspensión de la mediunidad. Desarrollo de la mediunidad. Número 200. Nos ocuparemos especialmente aquí de los mediums escribientes porque es la clase de mediunidad más extendida y además porque es a la vez la más sencilla, la más cómoda, la que da los resultados más satisfactorios y más completos. Es también la que todos ambicionan. Desgraciadamente no hay hasta ahora ningún diagnóstico que pueda indicar siquiera aproximadamente que se posee esa facultad. Las señales físicas en las cuales ciertas personas han creído ver indicios no tienen nada de cierto. Se le encuentra en los niños y en los ancianos, en los hombres y en las mujeres, cualquiera que sea su temperamento, el estado de salud y el grado de desarrollo intelectual y moral. Solo hay un medio de acreditar la existencia, que es el ensayo. Se puede obtener la escritura, como lo hemos visto, por medio de cestitas y tablitas, o directamente con la mano, siendo más fácil este último modo, y se puede decir el único empleado hoy día, es el que aconsejamos con preferencia. El procedimiento es de los más sencillos, consiste únicamente en tomar un lápiz y papel y colocarse en la posición de una persona que escribe, sin otra preparación pero para tener un buen éxito, son indispensables muchas recomendaciones. 201. Como disposición material recomendamos el evitar todo lo que pueda molestar el libre movimiento de la mano, siendo preferible que ésta no descanse de todo sobre el papel. La punta del lápiz debe apoyarse suficientemente para trazar, pero no tanto que pruebe resistencia.
Todas estas precauciones vienen a ser inútiles cuando se han conseguido escribir corrido, porque entonces ningún obstáculo podría detenerla. Estos solo son los preliminares del discípulo. Número 202. Es indiferente servirse de la pluma o del lápiz. Ciertos medios prefieren la pluma, pero esto solo puede convenir a los que están formados y que escriben pausadamente. Los hay que escriben con tal velocidad que el uso de la pluma sería casi imposible o al menos incómodo. Lo mismo sucede cuando la escritura es salteada e irregular, o cuando se comunican espíritus violentos que golpean con la punta y la rompen destrozando el papel. 203. El deseo natural de todo aspirante a medium es el poderse comunicar con el espíritu de las personas que les son queridas, pero debe moderar su impaciencia, porque la comunicación con un espíritu determinado ofrece muchas veces dificultades materiales que la hacen imposible para el principiante. Para que un espíritu pueda comunicarse es preciso que entre él y el medium haya relaciones fluídicas, porque no se establecen siempre instantáneamente, sino a medida que la facultad se desarrolla y que el medium adquiere poco a poco la aptitud necesaria para entrar en relación con el primer espíritu que se presenta. De consiguiente, puede suceder que con aquel con quien uno desea comunicarse no esté en condiciones propicias para hacerlo, a pesar de su presencia, así como puede también suceder que no tenga la posibilidad ni el permiso de venir al llamamiento que se le hace. Por esto conviene, en un principio, no obstinarse en evocar a un espíritu determinado, con exclusión de cualquier otro, porque acontece muchas veces que con aquel no se establecen las relaciones fluídicas con tanta facilidad por simpatía que se tenga por él. Antes, pues, de pensar en obtener comunicaciones de tal o cual espíritu, es necesario dedicarse al desarrollo de la facultad, y para esto es preciso hacer un llamamiento general y dirigirse sobre todo a su ángel guardián. En esto no hay fórmula sacramental. Cualquiera que pretendiera dar una puede tacharse resueltamente de falsa, porque los espíritus no atienden a la forma sino al fondo. La vocación debe hacerse siempre en nombre de Dios y se le puede hacer en los términos siguientes o parecidos. Ruego a Dios Todopoderoso permita a un buen espíritu comunicarse conmigo y hacerme escribir. Luego también a mi ángel guardián tenga la bondad de asistirme y apartar a los malos. Se espera entonces que un espíritu se manifieste haciendo escribir alguna cosa. Puede que se presente el que se desea, así como puede ser un espíritu desconocido o el ángel guardián. De todos modos, generalmente se da a conocer escribiendo su nombre, pero entonces se presenta la cuestión de la identidad, una de las que requieren más experiencia, pues hay pocos principiantes que no estén expuestos a ser engañados. Trataremos de ella más adelante en un capítulo especial. Cuando quieran evocarse espíritus determinados, es muy esencial dirigirse primero a los que se sabe que son buenos y simpáticos, y que pueden tener un motivo para venir, como son los parientes o amigos. En ese caso, la evocación puede formularse de este modo: en nombre de Dios Todopoderoso, ruego al espíritu de tal que se comunique conmigo, o bien ruego a Dios Todopoderoso permita al espíritu de tal el comunicarse conmigo, o cualquier otra fórmula respondiendo al mismo pensamiento. No deja de ser conveniente el que las primeras preguntas se hagan de tal modo que simplemente requieran la respuesta de sí o no, como por ejemplo: ¿estás aquí? ¿Quieres responderme? ¿Puedes hacerme escribir? Etcétera. Más tarde, esta precaución viene a ser inútil. En un principio solo se trata de establecer una relación. Lo esencial es que la pregunta no sea frívola, que no tenga relación con cosas de interés privado y, sobre todo, que sea la expresión de un sentimiento benévolo y simpático para el espíritu al cual se dirige. Véase más adelante el capítulo especial sobre las evocaciones. Número 204. Todavía debe tenerse presente otra cosa más importante que el modo de hacer la evocación, y es la calma y el recogimiento unidos a un deseo ardiente y a una firme voluntad de obtener buen éxito. Y no queremos hablar aquí de una voluntad efímera que tiene intervalos interrumpiéndose a cada minuto por otras preocupaciones, sino la voluntad formal, perseverante, sostenida, sin impaciencia ni deseo febril. La soledad, el silencio y el recogimiento. Entonces solo y el alejamiento de todo lo que puede causar distracciones favorece el recogimiento. Entonces solo queda una cosa por hacer, que es renovar todos los días las tentativas durante 10 minutos o un cuarto de hora
todo lo más cada vez por espacio de 15 días, un mes, 2 meses y más si es necesario. Conocemos mediums que no se han formado hasta después de 6 meses de ejercicio, mientras que otros escriben corrientemente desde la primera vez. 205. Para evitar tentativas inútiles, se puede interrogar por otro medium a un espíritu formal y adelantado, pero debe notarse que cuando se pregunta a los espíritus si uno es medium o no, responden casi siempre afirmativamente, lo que no impide que los ensayos sean muchas veces infructuosos. Esto se explica naturalmente. Se hace al espíritu una pregunta general y responde de una manera general. Ya se sabe que nada es tan elástico como la facultad mediúmnica, puesto que puede presentarse bajo las formas más variadas y en grados muy diferentes. Se puede, por lo tanto, ser medium sin apercibirse de ello y en un sentido diferente del que uno cree. Si hacemos una pregunta vaga, Baby Gracia, ¿soy medium? El espíritu puede responder sí, pero si se la hacemos precisa, ¿soy medium escribiente? Puede responder no. También es preciso tomar en cuenta la naturaleza del espíritu a quien se pregunta, pues los hay tan ligeros e ignorantes que responden a tontas y a locas como verdaderos calaveras atolondrados. Por esto aconsejamos dirigirse a los espíritus ilustrados que generalmente contestan gustosos a estas preguntas e indican la mejor marcha que debe seguirse si ven posibilidad de tener buen resultado. 206. Lo que muchas veces da muy buenos resultados es el auxilio momentáneo de un buen medium escribiente flexible y formado. Si éste pone la mano o los dedos sobre la mano que debe escribir, raras veces deja de hacerlo inmediatamente. Se comprende el efecto de esta acción. La mano que tiene el lápiz viene a ser de cierto modo un apéndice de la mano del medium, como lo sería una cestita o una tablita. Pero esto no impide que este ejercicio sea muy útil como se puede emplear, pues regularizado y repetido a menudo ayuda a vencer el obstáculo material y provoca el desarrollo de la facultad. Basta también algunas veces magnetizar fuertemente con la misma intención el brazo y la mano de aquel que quiere escribir. El magnetizador muchas veces se limita a poner la mano sobre la espalda y nosotros hemos visto escribir prontamente bajo esta influencia. El mismo efecto puede igualmente producirse sin ningún contacto y por el solo hecho de la voluntad. Se concibe sin trabajo que la confianza del magnetizador en su propia potencia para producir este resultado debe hacer aquí un gran papel y que un magnetizador incrédulo tendría poca o ninguna acción. El concurso de un guía experimentado es también algunas veces muy útil para hacer observar al principiante una porción de pequeñas precauciones que desprecia con frecuencia en detrimento de la rapidez de los progresos, sobre todo para ilustrarles sobre la naturaleza de las primeras preguntas y de las maneras de hacerlas. Su tarea es la de un profesor que deja de ser necesario cuando el medium es bastante hábil. Número 207. Otro medio que puede igualmente contribuir poderosamente al desarrollo de la facultad consiste en reunir cierto número de personas, animadas todos del mismo deseo y por la comunidad de intención simultáneamente, en un silencio absoluto y con un religioso recogimiento. Que se ensayen todos a escribir haciendo cada una evocación a su ángel de la guarda o a un espíritu simpático. Una de ellas puede igualmente hacer sin designación especial y por todos los miembros de la reunión un llamamiento general a buenos espíritus diciendo, por ejemplo, en nombre de Dios Todopoderoso, rogamos a los buenos espíritus tengan la bondad de comunicarse con las personas aquí presentes. Es raro que entre el número no haya alguno que dé luego señales de mediunidad o que escriba corrido en poco tiempo. Se comprende fácilmente lo que pasa en esta circunstancia. Las personas unidas por comunidad de intención forman un todo colectivo cuya potencia y sensibilidad se aumenta por una especie de influencia magnética que ayuda al desarrollo de la facultad. Entre los espíritus atraídos por este concurso de voluntades, los hay que hayan en los asistentes el instrumento que les conviene, si no es el uno, es el otro y se aprovecha. Este medio debe, sobre todo, emplearse en los grupos espiritistas que tienen falta de mediums o que no los tienen en número suficiente. Número 208. Se han buscado procedimientos para la formación de los mediums, como se han buscado diagnósticos, pero hasta ahora no conocemos otros más eficaces que los que hemos indicado, persuadidos de que el obstáculo para el desarrollo de la facultad es una resistencia enteramente material. Ciertas personas pretenden vencerla por una especie de gimnástica casi dislocante de los brazos y de la cabeza.
No queremos describir este procedimiento que nos viene de la otra parte del Atlántico, no solo porque no tenemos ninguna prueba de su eficacia, sino porque estamos convencidos que puede ofrecer peligro para las complexiones delicadas por la conmoción del sistema nervioso. Si los rudimentos de la facultad no existen, nada podría darlos, ni siquiera la electrización que se ha empleado con el mismo fin pero sin resultado. Número 209. La fe en el medium principiante no es una condición de rigor. Secunda, sí, los esfuerzos sin contradicción, pero no es indispensable. La pureza de intención, el deseo y la buena voluntad bastan. Se han visto personas enteramente incrédulas quedarse de todo, admirados al escribir a su pesar, mientras que creyentes sinceros no lo pueden conseguir, lo que prueba que esta facultad depende de una predisposición orgánica. Número 210. El primer indicio de una disposición para escribir es una especie de estremecimiento en el brazo y en la mano. Poco a poco, la mano es arrastrada por un impulso que no puede dominar. Muchas veces, en un principio solo traza rasgos insignificantes, luego se dibujan los caracteres poco a poco, haciéndose cada vez más claros y la escritura acaba por adquirir la rapidez de la escritura de corrido. En todos los casos es preciso abandonar la mano a su movimiento natural y no hacer ni resistencia ni propulsión. Ciertos mediums escriben de corrido y con facilidad desde el principio, algunas veces desde la primera sesión, lo que es bastante raro. Otros hacen durante largo tiempo rayas y verdaderos ejercicios caligráficos. Los espíritus dicen que esto es para soltarle la mano. Si estos ejercicios se prolongan demasiado o degeneran en signos ridículos, no podría dudarse que se ha introducido un espíritu atrasado o ligero que se divierte, porque los buenos espíritus nunca permiten que se haga nada inútil. Es este caso, será preciso redoblar el fervor para llamar su asistencia. Si a pesar de esto no hay cambio, es preciso detenerse desde que uno se apercibe que no obtiene nada formal. Cada día puede repetirse la tentativa, pero conviene cesar a las primeras señales equívocas para no dar esta satisfacción a los espíritus burlones. Además de estas observaciones, un espíritu añade lo siguiente: hay mediums cuya facultad no puede pasar de estos signos, cuando al cabo de algunos meses no se obtiene sino cosas insignificantes como sí o no, o letras sin sentido. Es inútil persistir ensuciando papel. Estos son mediums, pero mediums improductivos. Por lo demás, las primeras comunicaciones que se obtienen no deben considerarse sino como ejercicios que se confían en espíritus secundarios. Por lo mismo, solo se le debe dar una mediana importancia en razón a que los espíritus que se emplean en esto son, por decirlo así, como maestros de escritura para desbastar al medium principiante, porque no creáis nunca que sean espíritus elevados los que se ocupan en estos ejercicios preparatorios que hace el medium. Puede suceder que si el medium no tiene un objeto formal, estos espíritus permanezcan y se adhieran a él. Casi todos los mediums han pasado por este crisol para desarrollarse. A ellos, pues, corresponde hacer todo lo posible para conseguir la simpatía de los espíritus verdaderamente superiores. Número 211. El escollo de la mayor parte de los medios principiantes está en tener comunicaciones con espíritus inferiores y debe tenerse por dichosos cuando solo son espíritus ligeros. Toda su atención debe fijarse en no dejarles tomar pie, porque una vez han echado el áncora, no siempre es fácil desembarazarse de ellos. Este punto es tan capital, sobre todo al principio, que sin las precauciones necesarias puede perderse el fruto de las más bellas facultades. Lo primero que debe hacerse es ponerse con una fe sincera bajo la protección de Dios y reclamar la asistencia del ángel de la guarda. Este es siempre bueno, mientras que los espíritus familiares, simpatizando con las buenas o malas cualidades del medium, pueden ser ligeros y también malos. Después es preciso dedicarse con un cuidado escrupuloso a reconocer por todos los indicios que suministra la experiencia la naturaleza de los primeros espíritus que se comunican y de los cuales es siempre prudente desconfiar. Si estos indicios son sospechosos, debe hacerse una evocación ferviente al ángel de la guarda y rechazar con todas sus fuerzas al espíritu malo, probándole que uno no es su juguete, a fin de desanimarlo.
Por esto es indispensable el previo estudio de la teoría si se quieren evitar los inconvenientes inseparables de la inexperiencia. Sobre este asunto se encontrarán instrucciones muy extensas en los capítulos de la obsesión y de la identidad de los espíritus, limitándonos ahora a decir que además del lenguaje se pueden tener como pruebas infalibles de la inferioridad de los espíritus todos los signos, figuras, emblemas inútiles o pueriles. Toda escritura extravagante, truncada y torcida con intención de dimensiones exageradas o afectando formas ridículas e inusitadas. La escritura puede ser muy mal, aún poco legible, lo que depende más bien del medio que del espíritu. Sin tener nada de insólito, hemos visto mediums de tal modo engañados que medían la superioridad de los espíritus por la dimensión de los caracteres, dando gran importancia a las letras de molde como caracteres de imprenta, puerilidad evidentemente incompatible con una superioridad real. 212. Es muy importante no caer sin quererlo bajo la dependencia de los espíritus malos, pero lo es más aún el hacerlo voluntariamente. Y es preciso evitar que un deseo inmoderado de escribir haga creer que es indiferente el dirigirse al primero que se presenta, el que no se podrá desembarazarse más tarde si no conviene, porque nadie pide asistencia a un mal espíritu impunemente, pues éste hace pagar caro sus servicios. Algunas personas impacientes por ver desarrollarse en ellas la facultad mediúmnica, demasiado lenta a su parecer, han tenido la idea de llamar en su ayuda a un espíritu cualquiera, aunque fuese malo, contando con poderlo despedir enseguida. Muchos han sido servidos a su gusto y han escrito inmediatamente, pero el espíritu, haciendo poco caso de que le llamasen porque no podían escribir, no ha sido tan dócil en irse como en presentarse. Conocemos algunos que han sido castigados con obsesiones de años y de todas clases, por las más ridículas sofisticaciones, por una fascinación tenaz y aún por desgracias materiales, y las crueles decepciones por creerse bastante fuertes para alejarles cuando quisieran. El espíritu se muestra desde luego abiertamente malvado, después hipócrita a fin de hacer creer en su conversión o en la pretendida potencia de su yugado para echarle a su voluntad. Número 213. La escritura es algunas veces muy legible, las palabras y las letras perfectamente destacadas, pero con ciertos medios es difícil descifrarla. Por otro, que no sea el mismo que escribe. Es preciso acostumbrarse a esto. Muchas veces su forma es a grandes rasgos. Los espíritus son poco económicos de papel. Cuando una palabra o una frase es poco legible, se ruega al espíritu que tenga la bondad de volverla a poner, lo que hace generalmente con gusto. Cuando la escritura es habitualmente ilegible aún para el medium, este consigue casi siempre obtenerla más clara por medio de ejercicios frecuentes y sostenidos, poniendo una fuerte voluntad y suplicando con ardor al espíritu el ser más correcto. Ciertos espíritus adoptan muchas veces signos convencionales que quedan en uso en las reuniones habituales para indicar que una pregunta les desagrada y que no quieren responder a ella. Harán, por ejemplo, una larga raya o alguna cosa equivalente. Cuando el espíritu ha concluido lo que tenía que decir o que no quiere responder más, la mano queda inmóvil y el medium, cualquiera que sea su potencia y su voluntad, no puede obtener una palabra más. Al contrario, hasta que el espíritu haya acabado, marcha el lápiz sin que sea posible a la mano detenerse. Quiere decir espontáneamente alguna cosa. La mano coge convulsivamente el lápiz y se pone a escribir sin poder hacer oposición. Por otra parte, el medium siente casi siempre en él alguna cosa que le indica si solo hay suspensión o si el espíritu ha determinado. Es raro que no sienta cuando éste se ha marchado. Tales son las explicaciones más esenciales que tenemos que dar tocante al desarrollo de la psicografía. La experiencia hará conocer en la práctica ciertos detalles que sería inútil el referir aquí y para los cuales se guiará según los principios generales. Si muchos los ensayan, encontraremos más medios de lo que creen. Número 214. Todo lo que acabamos de decir se aplica a la escritura mecánica. Esta es aquella que todos los mediums quieren obtener con razón, pero el mecanismo puro es muy raro y se mezcla en él muy a menudo más o menos intuición. Teniendo el medium la conciencia de lo que escribe, naturalmente se inclina a dudar de su facultad. No sabe si esto viene de él o de un espíritu extraño. No debe inquietarse por ningún concepto y sí continuar en su obra.
que se observe a sí mismo con cuidado y reconocerá fácilmente en lo que escribe una posición de cosas que no estaban en su pensamiento y aunque son contrarias a su opinión, prueba evidente que no viene de él. Que continúe pues y la duda se disipará con la experiencia. 215. Si no le es permitido al medium el ser exclusivamente mecánico, todos los ensayos para obtener este resultado serán infructuosos y sin embargo haría mal en creerse desheredado por esto. Si solo está dotado de la mediunidad intuitiva, es preciso que se contente con ella y no dejará de prestarle grandes servicios si se sabe aprovecharla y no rechazarla. Si después de inútiles ensayos continuados durante algún tiempo no se produce ningún indicio de movimiento involuntario o si estos movimientos son demasiado débiles para dar resultados, no debe vacilar en escribir el primer pensamiento que le sugiere, sin cuidarse si viene de él o de un origen extraño. La experiencia le enseñará a distinguirlo. Sucede también algunas veces que el movimiento mecánico se desarrolla ulteriormente. Hemos dicho más arriba que hay casos en que es indiferente el saber si el pensamiento viene del medium o de un espíritu extraño, sobre todo cuando un medium puramente intuitivo o inspirado hace un trabajo de imaginación por sí mismo. Poco importa que se atribuya un pensamiento que le fuere sugerido. Si las ideas son buenas, que dé gracias por ello a su buen genio y le serán sugeridas otras. Tal es la inspiración de los poetas, de los filósofos y de los sabios. Número 216. Supongamos que la facultad mediúmnica esté completamente desarrollada, que el medium escriba con facilidad y que sea, en una palabra, lo que se llama un medium hecho. Le sería muy perjudicial si se creyera dispensado de adquirir otras instrucciones. Solo ha vencido la resistencia material, pero entonces es cuando empiezan para él las verdaderas dificultades y cuando más necesita los consejos de la prudencia y de la experiencia si no quiere caer en los 1000 lazos que se le preparan. Si quiere levantar demasiado el vuelo con sus propias alas, no tardará en ser juguete de los espíritus mentirosos que procurarán explotar su presunción. Número 217. Una vez desarrollada la facultad en el medium, es esencial que no haga de ella un abuso. La satisfacción que procura a ciertos principiantes excita en ellos un entusiasmo que es importante moderar. Deben pensar que se les ha dado para el bien y no para satisfacer una vana curiosidad. Por esto es útil servirse de ella en los momentos oportunos y no a cada instante. Como los espíritus no están constantemente a sus órdenes, corren el riesgo de ser chasqueados por mistificadores. A este objeto es conveniente adoptar días y horas determinadas, porque de este modo hay mejores disposiciones y más recogimiento. Y los espíritus que quieren presentarse están prevenidos y se disponen en consecuencia. Número 218. Si a pesar de todas las tentativas no se revela la mediunidad de ningún modo, será menester renunciar a ella. Como se renuncia a cantar cuando no se tiene voz. El que solo sabe una lengua se sirve de un traductor. Debe pues hacer lo mismo, es decir, recurrir a otro medium. Nadie debe creerse privado de la asistencia de los espíritus por falta de medium. La mediunidad es para ellos un medio de expresarse y no un medio exclusivo de atracción. Los que no tienen afecto están al lado nuestro. Seamos o no medios, un padre no abandonará a su hijo, porque sea sordo y ciego y no pueda verle ni oírle. Le rodea con solicitud como lo hacen los buenos espíritus con nosotros. Si no pueden transmitirnos materialmente su pensamiento, nos ayudan por medio de la inspiración. Cambio de escritura. Número 219. El cambio de escritura, según los espíritus que se comunican, es un fenómeno muy común entre los mediums escribientes. Lo más notable es que la misma escritura se reproduce constantemente con el mismo espíritu y a veces es idéntica a la que tenía cuando vivía. Veremos más adelante las consecuencias que de esto se puede deducir en cuanto a la identidad. El cambio de escritura no tiene lugar sino en los mediums mecánicos o semimecánicos, porque en ellos el movimiento de la mano es involuntario y dirigido por el espíritu. No sucede lo mismo con los medios puramente intuitivos, atendido que en este caso el espíritu obra únicamente sobre el pensamiento y la mano es dirigida por la voluntad como en las circunstancias ordinarias. Pero la uniformidad de la escritura, aún en un medium mecánico, no prueba absolutamente nada contra su facultad. No siendo el cambio una condición absoluta,
En la manifestación de los espíritus corresponde a una aptitud especial, de la que los medios más mecánicos no siempre están dotados. Nosotros designamos a los que tienen esta aptitud con el nombre de mediums polígrafos. Pérdida y suspensión de la mediunidad. Número 220. La facultad mediúnica está sujeta a intermitencias y a suspensiones momentáneas, ya sea para las manifestaciones físicas, ya sea para la escritura. He aquí las contestaciones de los espíritus dadas a algunas preguntas hechas con este objeto. Pregunta: ¿los medios pueden perder su facultad? Respuesta: esto sucede a menudo. Cualquiera que sea el género de esta facultad, pero muchas veces solo es una interrupción momentánea que cesa con la causa que ha producido. 2. La causa de la pérdida de la mediunidad está en la extinción del fluido. Cualquiera que sea la facultad del medium, nada puede hacer sin el concurso simpático de los espíritus. Cuando ya no se recibe nada, no es porque le falte siempre la facultad. Muchas veces los espíritus son los que no quieren o no pueden servirse de él. 3. ¿Qué causa puede provocar en un medium el abandono de los espíritus? Respuesta: el uso que hace de su facultad es la más poderosa para los buenos espíritus. Podemos abandonarle cuando se sirve de ella para cosas frívolas o con miras ambiciosas, cuando rehúsa participar nuestra palabra o nuestros hechos a los encarnados que lo desean o que lo necesitan ver para estar convencidos. Este don de Dios no se concede al medium para que se divierta y aún menos para servir su ambición, sino para su propia mejora y para hacer conocer la verdad a los hombres. Si el espíritu ve que el medium no corresponde a sus miras y no aprovecha las instrucciones y las advertencias que le da, se retira para buscar un protegido más digno. 4. El espíritu que se retira puede ser reemplazado y en este caso no comprenderíamos la suspensión de la facultad. Respuesta: no faltan espíritus que lo que más desean es comunicarse y están prontos a reemplazar a los que se retiran. Pero cuando es un buen espíritu el que abandona al medium, puede muy bien no dejarle sino momentáneamente y privarle por cierto tiempo de toda comunicación a fin de que le sirva de lección y probarle que su facultad no depende de él y no debe envanecerse por tenerla. Esta impotencia momentánea es también para dar una prueba al medium de que escribe bajo una influencia extraña. De otro modo no habría intermitencia. Por otra parte, la interrupción de la facultad no es siempre un castigo. Acredita algunas veces el cuidado del espíritu por el medium a quien estima. Quiere procurarle un reposo material que juzga necesario y en este caso no permite que le reemplacen otros espíritus. 5. Se ven, sin embargo, medios muy meritorios, moralmente hablando, que no tienen ninguna necesidad de reposo y son muy contrariados por las interrupciones cuyo objeto no comprenden. Esto es con el fin de poner su paciencia a prueba y juzgar de su perseverancia. Por lo mismo, los espíritus no señalan en general ningún término a esta suspensión. Quieren ver si el medium se impacientará. Muchas veces también es para dejarles el tiempo de meditar las instrucciones que les han dado. Y en esta meditación de nuestras enseñanzas reconocemos a los espiritistas verdaderamente formales. No podemos dar este nombre a aquellos que en realidad solo son aficionados a las comunicaciones. 6. Pregunta: en este caso, ¿es preciso que el medium continúe sus tentativas para escribir? Respuesta: si el espíritu lo aconseja, sí. Si le dice que se abstenga, debe hacerlo. Pregunta 7. ¿Y habría un medio de abreviar esta prueba? Respuesta: la resignación y la oración. Por lo demás, basta hacer cada día una tentativa de algunos minutos porque sería inútil perder el tiempo ensayando infructuosamente. La tentativa no tiene otro objeto que el de asegurarse si la facultad se ha recobrado. Pregunta 8. ¿La suspensión supone el alejamiento de los espíritus que tienen la costumbre de comunicarse? Respuesta: nada de eso. El medium está entonces en la posición de una persona que perdiera momentáneamente la vista y por eso no dejaría de estar rodeada de sus amigos, aun cuando no los viese. El medium, pues, puede y aún debe continuar conversando con el pensamiento con sus espíritus familiares y estar persuadido que se le oye. Si la falta de la mediunidad puede privar las comunicaciones materiales con ciertos espíritus, no puede privar las comunicaciones morales. Pregunta 9. Así es que la interrupción de la facultad mediúmnica ¿no implica siempre una censura de parte de los espíritus? Respuesta: sin duda que no,
puesto que puede ser una prueba de benevolencia. Pregunta 10. ¿Cómo podríamos conocer que esta interrupción sea causada por una censura? Respuesta. Que consulte al medium su conciencia y vea el uso que ha hecho de su facultad, el bien que de ella ha resultado para los otros, el provecho que ha sacado de los consejos que se le han dado, y tendrá la respuesta. Pregunta 11. ¿El medium que no puede escribir tampoco puede valerse de otro medium? Respuesta. Eso depende de la causa de la interrupción. Muchas veces solo tiene por motivo el dejaros algún tiempo sin comunicaciones, después de haberos dado consejos a fin de que no os acostumbréis a hacer nada sin nosotros. En este caso tampoco le servirá el valerse de otro medium. Esto tiene también por objeto el probaros que los espíritus son libres y no depende de vosotros el gobernarlos a vuestro gusto. Por igual razón, los que no son medios no siempre tienen todas las comunicaciones que desean. Observación. En efecto, debe observarse que aquel que recurre a un tercero para las comunicaciones teniendo la cualidad de medium, muchas veces no obtiene nada satisfactorio, mientras que en otras ocasiones las respuestas son muy explícitas. Esto depende de tal modo que de la voluntad del espíritu, que nada se adelanta cambiando de medium. Parece con respecto a esto que los mismos espíritus se ponen de acuerdo, porque lo que no se obtiene de uno tampoco se obtiene de otro. Entonces es preciso abstenerse, no insistir ni impacientarse si no se quiere ser el juguete de los espíritus mentirosos, que responderán si tanto se desea, y los buenos les dejarán hacer para castigar nuestra impaciencia. Pregunta 12. ¿Con qué fin la providencia ha dotado a ciertos individuos de la mediunidad de una manera especial? Respuesta. Es una misión que se les ha encargado y por lo que son dichosos. Estos son los intérpretes entre los espíritus y los hombres. Número 13. Hay sin embargo mediums que no emplean su facultad sino con repugnancia. Respuesta. Son mediums imperfectos. No conocen la importancia del favor que se les ha concedido. Número 14. Pregunta. Si es una misión, ¿por qué no es el privilegio de los hombres de bien y no que se dé esta facultad a personas que no merecen ninguna estimación y que pueden abusar de ella? Respuesta. Se les da porque tienen necesidad de su propio mejoramiento y a fin de que ellos mismos estén en disposición de recibir buenas enseñanzas. Si no se aprovechan de ellas, sufrirán las consecuencias. Jesús no dirigía con preferencia su palabra a los pecadores, diciendo que es preciso dar a aquel que no tiene. Pregunta 15. Las personas que tienen un gran deseo de escribir como mediums sin conseguirlo, ¿pueden creer por esto mismo falta de benevolencia de los espíritus hacia ellos por alguna causa? Respuesta, no. Porque Dios puede haberles rehusado esta facultad como puede haberles rehusado el don de la poesía o de la música. Pero si no gozan de este favor, pueden tener otros. Pregunta 16. ¿Cómo puede perfeccionarse el hombre con la enseñanza de los espíritus cuando no tiene los medios de recibir esta enseñanza directa por sí mismos ni por otros medios? Respuesta. ¿Acaso no tiene libros como el cristiano tiene el Evangelio? Para practicar la moral de Jesús, el cristiano no necesita oír las palabras de su boca. Bueno, aquí finaliza la lectura del libro de los mediums, que tocamos varios puntos importantes en esta noche a partir del numeral 191, y que es variedad de los medios escribientes. Agradeciendo la participación y agradeciendo la atención de todos nuestros hermanos.